Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hace cosa de un año entrevisté a Héctor Pérez, uno de los fundadores de Zumito. Le he invitado esta temporada de nuevo porque, joroba, en pocos meses ha sido tal el crecimiento y las novedades que tienen que no he podido resistir a que pase más tiempo y nos cuente. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, tengo que invitarte a que te suscribas a mi newsletter de newsletters. Cada semana te envío información, noticias y tendencias relacionadas con este formato de contenidos, newsletters en las que inspirarte, como Zumito, y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apunta desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Bienvenido de nuevo, Héctor, ¿qué tal? Gracias, Chus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, yo he dicho que hay muchas novedades, también soy consciente que en lo personal ha habido algún que otro cambio, como tu reciente paternidad, si es que enhorabuena, estamos en el mismo barco. Sí, enhorabuena para ti también. Sí, sí, estamos en el mismo barco de padres emprendedores en newsletteros, ¿no? Total. Luego me dirás cómo lo haces porque, bueno, es de admirar, pero ahora contextualizaremos para ello. Héctor, tengo tantas cosas que me gustaría retocar que, por cierto, como no vamos a tocar un poco el tema trastienda, historia, dejaré el enlace a tu entrevista anterior y me gustaría enfocar esta entrevista de dos partes. La primera, tocar esas actualizaciones de Zumito y cosas que nos adelantaste en la otra entrevista. Y la segunda, hablar de la nueva newsletter que habéis lanzado hace poco, que se llama La Tostada. ¿Vale? Así es que venga, entramos con el Zumito, que fue vuestra primera newsletter. Y como he dicho, hablamos a finales de marzo del 23, cuando recién alcanzabais los 11.000 suscriptores, o sea, ya no era una newsletter pequeña. Y un año después, si no me equivoco, estáis cerca o superáis los 30.000, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Wow. Es necesario, bueno, por eso te he traído, hablar de esas acciones, ¿no? De cómo se han potenciado en apenas un año, habéis duplicado el número de suscriptores. Y si me dejo alguna en el tintero, la introduces, pero eso me gustaría mm, ir una a una de estas que nos dijisteis antes. Por ejemplo, en su día empezasteis la newsletter haciendo, captando a través de publicidad en Meta. Luego creo que fomentasteis más las colaboraciones cruzadas y ahora había empezado a retomar otra vez los anuncios en Meta. ¿Qué Ujú. tal os está funcionando esa estrategia? O sea, es verdad que el año pasado fue un año bastante interesante a nivel de crecimiento. O sea, como dices, empezamos el año pasado, empezamos cerca de los 10.000 por ahí y terminamos el año en 20.000 y cerca. Y luego ahora estamos en 30.000 ya en abril de este año. Pues como ya hablaremos el porqué, ¿no? de ese salto este año. Pero bueno, con respecto al tema de los anuncios en Meta, es verdad que hemos estado haciendo anuncios eh, y han ido relativamente bien. No ha sido el 100% del crecimiento, no viene de ahí, ni mucho menos. ¿Mm? Seguimos con el año pasado seguíamos con el mismo modelo de captación a través de colaboraciones, a través de lead magnet, a través de eventos. Por ejemplo, hicimos un evento a final de año bastante masivo. En fin, un mix bastante amplio, ¿no? Pero lo que es a nivel de anuncios de Meta, eh, mm, a nivel de CPL, hemos sido capaces de bajarlo un montón. Es verdad que nosotros estamos en un mundo muy complicado, el mundo financiero ¿Mm? tiende a ser muy caro a nivel de publicidad y eso se refleja también en los anuncios de Meta. Pero bueno, hemos intentado tanto a nivel de lo que es newsletter como tal, promocionar la newsletter como promocionar otros lead magnet a través de Facebook Ads. Y la verdad que, bueno, sí que nos hemos encontrado con la nueva newsletter que tenemos ciertas diferencias con Sumito, más allá del producto y de la temática, por cómo hacíamos nosotros los anuncios, ¿no? Es decir, Vale. nosotros en Sumito enviábamos a las personas al formulario de Facebook y de ahí, pues bueno, con integración llegaban a MailChimp y por ahí se seguía el journey. Y luego con esta nueva newsletter los estamos enviando a la web
¿vale? Más que nada por necesidad, porque no ha sido algo que hemos hecho queriendo, ha sido a través de que, como en Beehive, no tenía la integración hecha en el momento, tal, lo más rápido era enviarlos a la web y ver qué pasaba. Y realmente nos hemos encontrado una sorpresa muy grata que haciéndolo así, vamos, no es misterio, es obvio porque están viendo, pero nuestro miedo era, claro, si nosotros tenemos este CPL enviando a través del formulario, si enviamos a la web, el CPL sea mucho mayor. Y realmente lo que hemos visto, comparando la tostada con Sumito, salvando las distancias de la temática, es que a través de eso y optimizando muy bien el onboarding del usuario, pues hemos mejorado no tanto el CPL, que también, pero la retención del usuario de Facebook, que era el gran dolor que nosotros teníamos, el gran dolor de cabeza era que con Sumito fuimos capaces de bajar el CPL, aumentar el volumen, pero retener a los usuarios nos costaba muchísimo, ¿no? A los usuarios de Facebook. Ujú. Y la verdad que la tostada nos ha servido como un experimento también que aplicaremos luego en Sumito de cómo hacer para que eso, al menos mejorar la retención. Pero bueno, en Sumito paramos los anuncios de Facebook hace un mes o algo así, no porque estaban yendo mal ni nada, sino porque, bueno, una primicia, nos vamos a cambiar de MailChimp en ¿Vale? Sumito, vamos a pasar a Beehive. Eh, si quieres, después nos podemos enrollar con eso un poco Sí, de hate. No quiero ser no quiero lanzar mucha basura, ¿no? Aquí, pero bueno, sí que contar un poco la experiencia si te interesa. total. Y bueno, decidimos pararlo un poco, pero a grosso modo, para que te hagas una idea, hemos sido capaces de bajar a la mitad el CPL que estábamos pagando, que ya de por sí, con lo que hemos estado hablando con diferentes personas del sector, no era malo. Eh, ¿Se puede decir y o prefieres que no? bueno, a ver, o sea, el CPL que nosotros teníamos cuando disparábamos a la newsletter estaba alrededor de los 2 euros, 1,80 por ahí. Ujú. Y las últimas campañas que lanzamos en Facebook Ads disparadas a la newsletter estaban en 0,90, 1,20, dependiendo el momento. Es verdad que la mayor optimización han sido los anuncios. Tirar de memes funciona también en los anuncios, entonces bueno, por ahí vamos. Lo retomaremos, desde luego. Ujú. Pero bueno, también con todo el tema, todo el crecimiento que hemos estado teniendo, eh, hemos dado un poco un parón para limpiar un poco la base, Claro. para volver a reorganizarnos un poco y sobre todo con este cambio que vamos a hacer a Beehive, queremos empezar ya una vez cuando ya estemos en Beehive. Ujú. A propósito de la calidad de los suscriptores, Ujú. Adrián Fersal decía que qué os funciona mejor, si los patrocinios o la publicidad en Meta, sobre todo eso con el tema de la calidad. Patrocinios de newsletter. Entiendo que sí, porque, bueno, no sé si habéis hecho otro tipo de Sí, patrocinio. hemos hecho influencers de Instagram, YouTube y newsletters, vamos. Vale. A ver, yo sí tengo que hacer un ranking. Evidentemente, newsletter uno, YouTube 2, Instagram 3. En Instagram lo que nos hemos encontrado es que, primero, depende del perfil. O sea, sí que hemos hecho con perfiles muy, 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 muy buenos. No eran patrocinios, eran simplemente colaboraciones cruzadas también con perfiles de Instagram. Ujú. Em, y ha funcionado genial, pero sí que hemos hecho ciertas colaboraciones en Instagram con influencers del sector finanzas que a lo mejor tienen un número de seguidores elevadísimo y lo que nos hemos encontrado es que primero el alcance es muy malo y segundo el CTR es peor todavía. En cuanto a retención y eso, obviamente la calidad que tiene el lead de una newsletter es infinitamente mayor a la que tiene cualquier otro medio, porque ya hay gente que está abriendo una newsletter y está haciendo clic en una newsletter. Ujú. En cuanto a YouTube, la verdad que nosotros, la experiencia que tenemos haciendo colaboraciones en YouTube ha sido bastante buena, tanto en CPL como en retención. O sea, lo que nosotros veíamos en Facebook, que teníamos una retención bastante baja, con otros canales como YouTube no lo hemos tenido. En Instagram tampoco. Lo que pasa es que Instagram tiene esa casuística que el alcance y la redirección de ciertos perfiles es muy malo, al menos en nuestro sector de finanzas. Mm. Porque, bueno, en estas redes sociales lo hacíais a través de influencers, siempre, Sí, ¿no?
Vale, porque en su día me comentaste eso, que estabais empezando en TikTok con Shorts y con Reel a hacer cosas. No sé si habéis seguido o había apostado directamente por cambiar a que, oye, que otros hablen de nosotros y captamos así. Mira, sí, sí, o sea, en Instagram sobre todo, probamos shorts en Instagram, perdón, reels en Instagram, shorts en YouTube y TikTok. Em, decidimos, estuvimos un buen tiempo haciendo eso, decidimos pararlo porque, bueno, como ya sabes, ya has mencionado que tengo el tiempo contadísimo ahora. Y lo que estábamos viendo es que, a ver, TikTok, eh, primero, no lográbamos viralizar como se prometía o como te dicen los gurús que va a pasar, quizá porque nuestro contenido no era tan bueno. Entonces, no lográbamos viralizar y mucho menos redirigir tráfico. En Instagram sí que llegamos a tocar la tecla y tuvimos varios vídeos de 20.000, 30.000 views, que para nosotros era mucho, pero luego eso no se transformaba en clics ni siquiera. Ya. Y en YouTube, sí es verdad que los shorts era quizás lo que más consistentes eran en conseguir un buen número de visualizaciones, pero no redirigíamos tráfico. Entonces, haciendo un poco de análisis, decidimos mantenernos en, bueno, aparte de hacer estas colaboraciones cruzadas, porque influencers pagos en Instagram nos hemos hecho contados. Pero sí que hemos conseguido, ¿no? El decir, bueno, si esta persona tiene un producto o un infoproducto o incluso hasta una newsletter y son perfiles nativos de Instagram, ¿por qué no aplicar el modelo de tú me mencionas, yo te menciono, pero con ellos? Ujú. Y decimos eso, y luego también enfocarnos en Twitter, porque bueno, al final Twitter sí que hemos sido capaces de viralizarnos un poco más. Y eso que está de capa caída, ¿no? A ver, está de capa caída. Es verdad que ciertos temas, como por ejemplo el tema financiero aplicado a la política, temas un poco más picantes, yo creo que nunca decepcionan. Eh, Es verdad que nosotros lo que veíamos a nivel de redirección de tráfico y conversiones en enero, febrero y marzo del año pasado no tiene nada que ver con lo que, incluso con menos visitas, con lo que estamos viendo ahora. Pero bueno, yo creo que es cuestión también de crear comunidad y tal. Y otra cosa que hemos visto también es que los lead magnets en, en Twitter funcionan muy bien, muy bien. Hemos hecho, por ejemplo, el tema de resumir 30 libros de finanzas en audio, eh, informes, este tipo de cosas, funciona bastante bien. Sí que lo que nos estaba pasando en Twitter era que, bueno, al fin y al cabo, nosotros no somos muy grandes en Twitter, pero llevamos tiempo, al final hemos hecho un montón de colaboraciones, entonces romper ese techo de gente que está muy metida en el mundo de las finanzas es difícil. Entonces, eso, más que el alcance, que sí, ha bajado un poco y tal. Eso era lo que nos pasaba. O sea, al final estábamos chocando con la misma audiencia. Mm. A nivel de contenido, pues hemos parado bastante este año. Eso es mi culpa, pero lo retomaremos cuanto antes porque, bueno, también queremos ser un poco más independientes y no estar dependiendo solo de colaboraciones. Ya. Pero bueno, son cosas de la vida y de estrategia de dónde pones el foco, ¿no? Total. Justo los lead magnets y sobre todo los artículos para posicionar en SEO, ya lo estabais trabajando el año pasado. Eh, no sé si siempre teníais el hecho de, oye, si quieres seguir leyendo, tienes que introducir tu email para... no recuerdo muy bien si lo teníais tan capado o podíais ver independientemente de entrar. Y no sé también la calidad de la gente que entras por lead magnet o por SEO cómo es. Sí, o sea, por SEO, el artículo del blog hemos tenido el pop-up este. Y lo que hemos jugado un poco es con el tiempo, cuánto tarda en saltarte el pop-up. Lo hemos puesto muy, muy tarde, a mitad, muy agresivo. Y al final, bueno, los resultados sí que cambian un poco dependiendo el tema, pero bueno, tampoco muchísimo, porque es verdad que ese es otro factor que hemos ido dejando un poco aparcado, el tema de crear contenido en el blog, Mm. porque bueno, el año pasado nos compensaba más seguirnos enfocando en colaboraciones, incluso en otros canales, para crecer más rápido. La calidad, es verdad que si tú tienes en cuenta las personas que dejan el email en el pop-up,
versus las personas que terminan siendo suscriptores porque no confirman el email, ahí hay un gap, pero las personas que tienden a leer el artículo del blog tienden a ser muy usuarios muy fieles del newsletter. Ya. Tiene que ver con el formato, o sea, si tú metes tu email para leer un artículo de blog y te gusta, probablemente seas un buen usuario, un buen lector de newsletter porque estás consumiendo Ujú. contenido escrito. Pero sí, o sea, y a nivel del lead magnet, hemos hecho un montón. Eh, sí que depende, o sea, por ejemplo, el evento, muy bien, o sea, tiene una retención muy buena, una apertura muy buena, pero luego te encuentras con lead magnets, por ejemplo, como cosas muy básicas de finanzas, donde a lo mejor el volumen es bueno al principio, pero la retención es mala y no tienen, no, y la razón de eso no es otra que, oh, wow, es gente que a lo mejor quiere esa parte básica de finanzas y no encuentra un valor suficiente en una newsletter que está tan enfocada Claro. al mundo de la inversión. Eh, y luego, bueno, va variando, pero si vemos a rasgos generales, los lead magnet es muy interesante el volumen que te puede dar si das con el lead magnet adecuado. Total, para atraer eso, ¿no? Pues si atrae a gente muy newbie, pues al Claro, final Zumitu es un café para los muy cafeteros, ¿no? eso es, sí. Claro. O sea, por ejemplo, sí que a principio de año hicimos un informe de los temas de ETFs no de ETFs que recomendaban, sino las industrias que recomendaban los grandes fondos de inversión para este año y qué ETFs estaban, vamos, ligados a ella y cosas de ese estilo, eso nos trajo un volumen muy poquito para lo que nos había traído, por ejemplo, el ebook, que llevaba creo que por 6.000 descargas o algo así, Wow, pero la retención es mucho mejor. Entonces, depende de dónde quieres poner el foco. Luego sí es verdad que hemos estado trabajando ya por detrás con respecto a este tema de retención, el cómo tratar esos leads que vienen de Facebook o que vienen de cosas de lead magnets que quizá les falta un poquito de enamorarles un poquito más para que se queden. Entonces, bueno, ahí con alguna que otra automatización ujú, hemos ido mejorando eso, pero es un proceso que al fin y al cabo lleva tiempo y el aprender dónde está la tecla que desbloquea esa retención que queremos, ujú, es donde está el dinero, como dicen así. claro. Y qué importante tenerlos tagueados o en grupos Claro, o depende de la herramienta que uséis para ver eso, ¿no? Precisamente el retorno, etcétera. eso es. Bueno, voy a dejar la siguiente palanca de crecimiento para el final. Hubo una oferta que hiciste en LinkedIn que, ostras, la pasaron por la comunidad y me llamó muchísimo la atención y es que publicaste una oferta, ponía embajador de universidad. Y decíais, estamos buscando embajadores en las universidades de Madrid para construir la comunidad de finanzas estudiantiles más grandes de España. Tu curro, conseguir suscriptores a nuestra newsletter. Del resto nos encargamos nosotros. Bueno, uno, me pareció genial la forma esta de captar. Y dos, cuéntanos cómo se te ocurrió y cómo fue. Bueno, mira, o sea, sí que nosotros veíamos en las universidades, decíamos, bueno, al fin y al cabo hay gente, nuestra newsletter cada vez ha ido madurando más a nivel de edad, pero bueno, tenemos un lenguaje en base a memes que puede ser atractivo para gente de la universidad y al fin y al cabo la misión de la empresa, del proyecto es esa, ¿no? Que la gente joven tome las finanzas por sus propias manos y pueda ser más libre, más independiente, etcétera. Entonces, veíamos una labor social muy importante ahí a nivel de empresa que nos motivaba y era algo que teníamos planteado ya desde mucho antes, ¿no? Decíamos, bueno, las universidades son un foco, por así decirlo, de captación importante. Eh, y este año era uno de los objetivos a intentar que teníamos. El típico experimento que dice, sí, es lo suficientemente raro como para intentarlo. Sí. Em, hicimos esa promoción en LinkedIn y luego con un contacto que tenemos de un grupo de estudiantes de finanzas, también movimos eso por ahí. Y bueno, la verdad que decidimos cortar el experimento porque eh, recibimos algunas propuestas, o sea, de gente que aplicó en LinkedIn, bastantes de hecho, pero uno, o no eran del todo un fit porque o habían recién terminado o no estaban del todo involucrados en la universidad porque estaban a distancia
o eran universidades muy pequeñitas y tal. Y luego también el feedback, ese fue el feedback de LinkedIn, y el feedback que recibimos por parte de los estudiantes de finanzas, que pensábamos que iba a tener mucho más recorrido, fue bastante malo en el sentido de que no se interesaron por ello. Vaya. Entonces, obviamente había un hándicap, que era la propuesta económica. A ver, nosotros somos una empresa un proyecto está creciendo, que estamos haciendo bootstrapping, que bueno, al fin y al cabo, no te podemos pagar un lead a 10 euros, ni mucho menos. Pero bueno, fue un aprendizaje interesante el ver qué había en las universidades con respecto a esto. Hay otras formas que estamos barajando para estar presentes en las universidades, que sea mucho más eficiente a nivel de costes y de rapidez. Pero bueno, de momento lo hemos dejado aparcado, pero es algo que volveremos a probar en el futuro seguro, porque personas que sean nativas al mundo digital, que les guste el tema de comunicación con memes y que puedan llegar a tener un interés en este mundillo, y que estén reunidas en un mismo sitio, probablemente las universidades estén en ese grupo de sitios, ¿no? Donde podemos encontrar usuarios Sí, bueno, potenciales. suscriptores, sí. Y además, el aprendizaje que te llevas, ¿no? De este proceso de selección y que es extrapolable a, luego lo veremos, a la otra newsletter que sin duda, bueno, pues ya matáis dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Sí, Y por último, el último punto del bloque de crecimiento, la adquisición de una newsletter hace relativamente poco de Tronando, que tenía 12.000 suscriptores. Cuéntanos un poco, porque es el primer caso de adquisición de newsletter que, bueno, que yo conozco en habla hispana. Y cuéntanos eso, un poco cómo fue y cómo planteasteis ese traspaso, sí, hasta bueno, donde puedas contar, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, nosotros presentamos, no, llega 2024. Nuestro objetivo el año pasado eran 25.000 suscriptores, era prácticamente aumentar en 15.000 suscriptores la base de datos. Nos quedamos en 20.000, 21.000, por ahí cerca, que bueno, al fin y al cabo, conmigo estando casi a mitad de tiempo off desde noviembre y diciembre, no estaba mal, porque era como, bueno, es un año de prácticamente 10 meses, David estaba muy enfocado a ventas, no habíamos gastado todo lo que teníamos proyectado en marketing, o sea que era bastante rentable lo que hicimos el año pasado. Entonces, llega enero y empezamos a barajar los objetivos, y se nos presenta esta oportunidad, hablándolo con Belén y tal, y bueno, nosotros vimos que había un match interesante entre las audiencias, eran unas newsletters muy interesantes. O sea, para nosotros Tronando, a nivel de lo que era la newsletter, era un competidor que teníamos en cuenta, porque aunque era semanal, tocaba temas muy parecidos. Por ahí también en mi mente hay un tabú, ¿no? Del hecho de que me preocupa, ¿no? Que a veces que la gente dice la frecuencia, la frecuencia, la frecuencia, un email al día es mucho. Y bueno, la propuesta de Tronando era atractiva en ese sentido, porque era semanal. Eh, Era como muy bonito para ser verdad, ¿no? El hecho de el match que había entre las audiencias y tal. Luego hicimos el due diligence bastante simple, ¿no? Que era, vale, de estas personas que tienes, ¿cuántas están en su mito? Claro. Porque la probabilidad de que hayamos tocado a alguna de esas personas era alta, ¿no? Porque al final llevamos 3 años, hemos estado haciendo mucho ruido, entonces, bueno, hicimos ese due diligence, salió bastante bien, y dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad de crecimiento rápido, en un contexto donde el riesgo existe, pero no es muy elevado, pues está yendo a una audiencia bastante cualificada, y, viene de una newsletter bastante buena como Tronando. Entonces, bueno, decidimos dar el paso y hacer quizás la locura más grande que hemos hecho en estos tres años, ¿no? Porque eh, pasas de 20, o sea, cuando nosotros compramos, hicimos la adquisición, teníamos 23.000, habíamos crecido relativamente bien los primeros meses del año para lo que teníamos proyectado, y metemos este montón de gente en la base de datos. Primero, ¿cómo lo haces, no? Porque Claro. eh,
¿Cómo haces para que esa transición sea lo más simple, lo más tranquila posible, que la gente no se cabree? Porque al fin y al cabo es un cambio muy interesante, ¿no? O sea, muy interesante desde el punto de vista nuestro, pero desde el punto de vista del usuario Es hay un shock, delicado, sí. es delicado. Tema datos, tema también de identidad, ¿no? Porque al final cuando estás leyendo una newsletter toda la semana o todos los días, generas un vínculo con ese producto. Entonces está el típico, bueno, pero es que a mí me gustaba más entronando esto, o no me gusta de Sumito esto otro, y es como haces un balance entre todo esto, ¿no? Entonces, bueno, sí que hablándolo con David, hemos estado este año muy encima de eso, y hablándolo con Belén, pues llegamos a un acuerdo en cuanto a cómo hacer las cosas, ¿no? Desde el primer momento en que lo anunciábamos hasta el momento que se hacía el traspaso, y todavía estamos en ese momento de adaptación, tanto de nosotros con la audiencia de Tronando, como la audiencia de Tronando con nosotros. Y nada, ha sido un proceso bastante interesante, ¿no? Todo. Ha sido fascinante porque eso, era un riesgo controlado, pero un riesgo al fin y al cabo, era un impacto muy importante tanto a nivel de cuentas como a nivel de suscriptores. ¿Cuánto, El, perdón, qué sí, porcentaje cuando macheasteis las dos bases había? un 1 punto algo por ciento. Qué curioso, ¿eh? ¿No? Sí, Me imagino que esperaríais más gente sí, sí, que sí. coincidiera De hecho, eso ha sido como un indicador del mercado. alcista. Un indicador alcista porque, claro, si tú tienes dos newsletters muy similares, con un concepto muy parecido en una temática igual, y, o sea, no es que nosotros creamos que tenemos una base de datos muy grande ni mucho menos, pero una base de datos considerable, donde hemos hecho tanto ruido por tanto tiempo, y ellos también, porque Tronando se había movido muchísimo, y te das cuenta que el match es solo un 1%, quiere decir que ahí todavía queda mucho mercado por recorrer. Entonces, bueno, eso fue una noticia muy, 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 muy buena, más allá de lo que fue el proceso de adquisición de Tronando. Mm. Y hace poco en la newsletter comenté que Matt Carey había, bueno, había adquirido una newsletter y contó un poco el proceso. Si quieres, rápidamente cuéntanos un poco cómo fue ese, bueno, yo soy Tronando, te comunico que ahora mismo pasas a ser Zumito y yo soy Zumito y voy a ser tu nuevo, bueno, amigo en el inbox cada día. Claro. Vale, primero lo que hicimos fue que Belén contase el por qué. O sea, sobre todo ser muy humanos, ¿no? A la hora de por qué se daba este paso, ¿no? Y ella lo contó muy bien en un email que envió, aparte de la newsletter. Queríamos que la gente lo leyese y que fuese algo, aparte del ruido de las noticias, que fuese la historia de Belén, ¿no? Y ella contaba en el mail que, bueno, que es durísimo tener una newsletter. Si ya es un emprendimiento durísimo, una newsletter o este tipo de modelo de negocio donde monetizas a través de publicidad, es más duro todavía porque hasta que no tienes cierto nivel de lectores, no te comes nada, y cuando empiezas a tener volumen te comes muy poco. Y luego que, bueno, o sea, y al fin y al cabo, esto es como todo, es matemática. Cuando tienes una newsletter semanal, tienes un spot publicitario por semana, 4 al mes. Cuando la tienes diaria, tienes, en nuestro caso, 6 spots publicitarios a la semana, 24 al mes. Entonces, ya por ahí la matemática tiende a ir a favor del formato diario. Entonces, ella contaba su historia, el por qué había decidido dar el paso de eh, Dejarlo, ¿no? dejarlo, y por qué había elegido a Sumito, ¿no? Porque al fin y al cabo, ella, si tú hablas con ella, te das cuenta que todavía le tiene mucho cariño a la audiencia y a su newsletter, entonces no fue algo fácil para ella. Entonces intentamos humanizar ese proceso de traspaso lo más posible a través de varios impactos de email. Luego, cuando las personas que llegan a su mito llegan, pues nosotros les recibimos de una forma personalizada. Ujú, Hemos estado abiertos a feedback, ha habido mucha gente que nos ha dado feedback de esta audiencia diciendo que les gusta, que no les gusta. Eh, Luego también hicimos una campaña de Facebook Ads, dejándole saber a toda la gente que, bueno, que su mito ahora era Tronando. O sea, intentamos hacer la mayor cantidad de ruido posible. Luego post en LinkedIn. Intentamos que por todos lados una persona que leías Tronando
ahora sepa que la naranjita le va a salir en el Ujú. inbox y qué es esa naranjita, ¿no? O sea, por qué Sumito, ¿no? Ya. Más allá de lo que ofrecemos, el por qué Sumito y tal. Entonces, bueno, ese ha sido el proceso, ha sido un proceso muy humano, muy de muchos impactos y bueno, siempre, obviamente, el segundo email que mandó Belén hacía referencia que, bueno, que era algo opcional, que se podían dar de baja, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tema legal, ya sabes lo complicado que es, pero Sí. bueno, más o menos esa fue el Comunicación, ¿no? proceso. Y Sí, transparencia sobre todo. sí, 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 sí. Y han pasado, no sé si ha pasado un mes de cuando estamos grabando esto. ¿Cómo son Sí. esas primeras impresiones? ¿Estáis contentos con, bueno, de momento la Al- calidad está bien? Sí, 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 sí. O sea, es verdad que cuando mandas, cuando nosotros enviamos el primer email después de hacer el traspaso y que ya pasaban a ser parte de la base de datos de Sumito, fue un momento bastante delicado, ¿no? Porque te encuentras con que puedes tener problemas con la entrega, que puede haber gente que te destruya, te diga, oye, mira, esto no sirve, esto no me Claro, gusta, y también ver cómo afectaba, ¿no? la apertura y tal. Obviamente, cuando tú llevas tiempo en esto y te das cuenta que con los lead magnets, por ejemplo, hay un churn, la gente se da de baja, aquí ya estás un poco curado de espanto. El problema es que dices, bueno, aquí acabo de comprometer claro. un dinero Sí, la a inversión es ver si mayor. claro, a ver si se me van a ir todos, ¿no? Claro. Pero la verdad que bueno, sí, o sea, estamos bastante contentos con los resultados, están en línea con lo que esperábamos. Como te digo, estamos todavía en esa fase de adaptación, Ujú. todavía nos queda un par de semanas más para luego ya con los datos en la mano decir, oye, mira, ha sido un éxito, pero de momento bastante contentos. Ujú. Bueno, mejor así. Y el aprendizaje, sobre todo, que Sí. os lleváis. No, y también a nivel de estrategia de negocio, o sea, yo lo pienso así, digo, bueno, ¿qué otra acción Mm. nos podía haber dado el chute de suscriptores que nos dio esto tan rápido y de tanta calidad? O sea, no Sí. había otra. No te puedes ponerte a hacer brainstorming con Ujú. quien quiera, no hay otra vía tan rápida. Y sobre todo que ha sido la primera, pero no sabemos en la historia de Zumito, ¿no? Porque está siendo una tendencia en Estados Unidos el hecho de, Sí, sí, sí. todos sabemos el boom que hay de newsletter y hay mucha de esa gente que se queda, ¿no? Una de las formas de monetizar la newsletter es fusionándose, siendo adquiridos por otro. O sea, quiero decir que al final, y en finanzas ya ni te cuento, bueno, pronto sacaré el estudio, pero un gran porcentaje de gente que tiene newsletters son de finanzas. Bueno, Sí. las miras que tenéis como negocio en un futuro pueden venir por ahí. Sí, 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 sí. O sea, es algo que, bueno, si alguien quiere vender su newsletter, que nos escriba, ¿no? O sea, lo evaluamos, pero Mm. es algo que totalmente, dependiendo de la newsletter, obviamente, Claro. pero sí, es recomendable y es algo que, si se nos presenta la oportunidad, lo vamos a tener en cuenta seguro, porque es lo que te digo, no hay otra acción de marketing o captación tan eficiente como esa. Guay. Venga, que sabía yo que hoy nos íbamos a ir y no quiero quitarte mucho tiempo. Tema de monetización, igual, vuestro Sí. objetivo, por lo que nos comentaste, en 2023 era facturar 50.000 euros. Dime, ¿lo conseguisteis o quedasteis en las puertas? Gracias a David nos quedamos en las puertas. Pero vamos, muy contentos con lo que alcanzamos el año pasado. O sea, al fin y al cabo veníamos de, bueno, la facturación del año anterior, habían sido 15.000, 16.000, no me acuerdo cuánto exactamente, Ujú. pero veníamos por ahí y hemos dado un salto exponencial muy grande y a pesar de todas las locuras y de todo lo que hemos hecho y las inversiones y las colaboraciones con youtuber y tal, yo creo que muy pocos negocios logran desde el principio ser rentables y a día de hoy Sumito afortunadamente es un negocio rentable y pretendemos que siga por esa vía, ¿no? O sea, estamos combinando un crecimiento relativamente rápido con una rentabilidad importante y este año esperamos que sigamos por ese camino, ¿no? Mm. ¿Qué objetivo habéis marcado? 6 cifras. O sea, Bueno, ya está, sí, hay que ir a tope. queremos, o sea, queremos este año, sabemos que es un objetivo muy complicado, pero bueno, sacando cuentas Ujú. y haciendo un poco proyecciones,
no es un objetivo descabellado. O sea, es verdad que es una locura. O sea, es muy complicado captar anunciantes, muchísimo más que captar suscriptores, eso todos lo sabemos. Que el mercado está muy verde. Eh, el mercado está muy verde, exacto. Y compites con, lo que siempre digo, tú vas a un anunciante y le dices, oye, tengo una newsletter de 30.000 personas. Mm, Si tú estás en el mundo de las newsletters, sabes que es una base de datos interesante. Pero claro, estás compitiendo con que fulanito tiene 2 millones en Instagram, menganito tiene 300.000 suscriptores en mm, YouTube, pero la pregunta que hay que hacer, ¿cuántos de esos terminan haciendo clic? claro, la efectividad de... Claro, Mm, pero explicarle eso a una persona que tiene un presupuesto de marketing, que necesita rendirle cuenta a sus superiores, es muy difícil. Entonces, pero ahí vamos, o sea, David está pico y pala, pico y pala, pico y sí. pala, y bueno, a ver si lo conseguimos. Yo creo que Yo creo hay que estáis educando también a Sí, las agencias y a la gente que invierte y sí, eso, bueno, pues alguien tiene que ir, bueno, hay más gente en ello, pero alguien tiene que ir con la bandera y decir, oye, que esto sale rentable para las sí, sí, marcas. sí, sí, Mm. sí, sí, sí. Por eso el Newsletter Summit tenemos que hacerlo de nuevo, Chus. Sí, sí. Y de hecho el año que viene, bueno, en unos meses David también será papá. Bueno, yo creo que podemos poner una guardería o pagar una guardería para sacar adelante todo. Pero Un sí, ya coworking tendréis noticias del Newsletter Summit. podemos hacer un coworking de padres y entonces tenemos una mesa así larga y nos vamos turnando quién cuida a los peques una hora a uno y así rentabilizamos mejor la hora. Total. Em, eh, Algo con los patrocinios que me ha llamado la atención, bueno, no sé desde cuándo lo hacéis, pero sí que ahora prácticamente lo metéis siempre, es que no os limitáis solo a poner bueno, pues el anuncio, ¿no? La recomendación de Zumito con el aviso de que es un patrocinio, sino que os lo ponéis abajo como postdata ese recordatorio o incluso antes de que sea esa recomendación estáis probando a meterlo. Cuéntanos un poco si os está sirviendo para, bueno, para tener más clips y más anunciantes contentos. Sí, sí, o sea, es algo. Nosotros empezamos con el anuncio, luego hicimos un call to action al final del email y dijimos, ¿y qué pasa si metemos al principio con un poco, digamos, un poco más de sabor, ¿no? De, Mm, oye, la gente ya sabe que es un anunciante porque ya el que lee sabe que ahí hay un anuncio, pero con digamos, un acertijo, ¿no? De, oye, hicimos uno de un seguro de vida, este seguro te salvará el culo si te mueres, o algo así fue que pusimos, ¿no? Entonces, eso llama mucho la atención y permite que el usuario, por curiosidad, diga, voy a picar aquí para ver qué es. mm, Y ya después el usuario ve si hace clic, si compra, si no compra, pero es un poco el juego de, oye, por lo menos te presento el producto, ¿no? sí. Y no, nos ha funcionado bastante, bastante bien. Yo tengo que decir que lo probé en un patrocinio y hasta la fecha el patrocinio con mayor CTR que he tenido, porque lo puse también en la postdata, y recuerda que, y algo relacionado con el anunciante. O sea que, chicos, si monetizáis con patrocinios, probarlo porque, bueno, en mi experiencia y la de Héctor también está funcionando. Ahora nosotros los patrocinios, todos los patrocinios son pagos, tienen esos tres CTA sin importar, vamos, que el producto siempre buscamos la forma de ponerlo ahí de alguna forma, pero sí, sí, Ujú. sí. ¿Estáis valorando, porque ahora tenéis un patrocinador por newsletter, por Sí, edición, por envío, estáis valorando poner sus secciones clasificados para, bueno, tener más opciones de monetizar cada newsletter? No. no, no. Eso, desde nuestro punto de vista, es incompatible porque nosotros intentamos mimar al máximo al anunciante. Entonces, si yo ya te estoy metiendo en una newsletter donde la gente a día de hoy en el mundo en general odia los anuncios y te distraigo más, de hecho, hemos hecho colaboraciones con newsletters infinitamente más grandes que nosotros, que tienen 400.000 links y no nos comemos nada. Y no queremos que eso pase con el anunciante porque hay anunciantes que tenemos a largo plazo, Ujú. que llevamos ya, este es el segundo o tercer año colaborando por un año entero y ellos ya saben lo que hay, pero cuando es un anunciante nuevo, como tengan una muy mala impresión, No, no solo no no van a repites. renovar con Claro, Sumito, sino no van a renovar, no van a hacer anuncios con ninguna otra newsletter. Entonces qué bueno, intentamos al máximo cuidar al anunciante. qué bueno.
Vale, y la última cosa de Zumito, ya te decía yo que aquí estaba exprimiéndote, nunca mejor dicho, tema de newsletter de pago, porque habéis añadido otro producto al catálogo, por así decirlo. Es decir, quiero que me cuentes un poco porque aparentemente, no sé, si me empiezas a leer una newsletter, no te das cuenta, no conoces que hay una newsletter de pago. ¿Cómo hacéis para captar suscriptores hacia esa newsletter y cómo surgió? Sí, o sea, mira, nosotros enviamos de domingo a viernes y el sábado, hace año y medio, 2 años, o sea, hace casi 2 años, dijimos, bueno, el sábado lo tenemos libre, ¿qué tal que Vamos a hagamos? enviar otra cosa. Vamos a enviar otra cosa, ¿no? Ya que no tenemos trabajo suficiente, vamos a meter otra cosa. Y esa newsletter, en su momento dijimos, ¿y si la hacemos de pago? Y dijimos, bueno, ¿quién nos va a pagar por esto? Es un experimento, no está maduro. En fin, que decidimos, si nos invitas a 3 amigos, te enviamos la newsletter del sábado. Eso, no, eso fue una palanca de crecimiento bastante importante durante el 2022 Ujú. eh, y parte del 2023, pero llega un punto en donde la gente nos empieza a escribir, oye, yo no tengo 3 amigos que quieran saber de finanzas y tampoco quiero robarte, porque claro, siempre el listo que mete 3 emails Sí. de mentira y ya está. Pero bueno, uno, dos, tres, cuatro, da igual. Pero hay gente muy honesta que viene y te dice, tengo este problema y no fue uno, no fueron dos, no fueron tres, fueron muchos. Oye, he invitado a un amigo, pero no tengo más, ¿me puedes dejar en la newsletter? Y es como, vale, ok, te dejo, ok, ok, te dejo, ok, te dejo. Y cuando te das cuenta empiezas a dejar a la gente y dices, bueno, estoy haciendo digamos, un acto de mimar a mis suscriptores, que no está mal, pero luego el siguiente punto es una newsletter que, a pesar de que era más pequeñita que Sumito, infinitamente más pequeñita, tenía una apertura casi del 80% Ujú. y una retención muy buena. Entonces quiere decir que a la gente le gusta lo que tú estás dando ahí. Y tienes este problema que es que la gente, por más que quiera, no puede invitar. Entonces dijimos, bueno, ya que hay un grupo de gente que no puede invitar amigos y tal, vamos a hacerla. Vamos a decirle, bueno, por un fee Ujú. te suscribes. Y lo lanzamos el mes pasado, el primer anuncio, y bueno, estamos en ese periodo también de test, a ver cómo va el tema de retención, de los que se van preguntarle el por qué se van, todo el tema del pricing, etcétera, 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 que al fin y al cabo es un proceso también. No es nuestra principal preocupación, ni mucho Ya. menos el hecho de, al final es un experimento, sabemos que el email da valor por el feedback que tenemos de los 2.000 usuarios que estaban anteriormente, pero eh, es una cuestión de ir viendo, ¿no? Ir tanteando cosas para ver cómo funciona. ¿Y por qué precio tenéis para La, suscribir? la primera vez, o sea, cuando lanzamos eran 12,99. Nuestro plan es incrementar el precio a medida que van pasando las ediciones, por así decirlo. Ujú. Y entiendo que solo pueden acceder, o sea, la vais a vender a través de la newsletter o alguna secuencia. Quiero decir, ¿vais a enfocaros en hacer publi para esa newsletter? No, No, ¿no? solo la secuencia, como has dicho, o sea, tú te metes en la web de Sumito y no sabes que hay Claro. una newsletter de pago, Ujú. porque tampoco te la estamos vendiendo insistentemente, vamos a abrirla de vez en o sea, nosotros cuando hacíamos invitados, o sea, que invita a una persona y te metes en la newsletter, lo hacíamos esporádicamente, la abríamos. Cada 3 meses, cada Ujú. 4 meses, incluso creo que nos tiramos desde agosto del año pasado hasta diciembre sin moverla. Em, y con este sistema de pago es lo mismo. Cuando veamos que, bueno, que hay una audiencia que ha crecido, que hay gente que nos Vale. pregunta y tal, Lanzamiento, vamos, la al final. metemos, sí. Vale. Pero no, o sea, es un producto totalmente cerrado. Vale, ok. Bueno, interesante también este modelo y sobre todo ir jugando, ¿no? Y tocando y aprendiendo Claro. con esto. Vale, ahora sí, ya pasamos a la nueva newsletter que empezasteis, bueno, en el primer trimestre de 2024 con una nueva newsletter, un nuevo vertical, porque cuando dijisteis que queríais ser el Morning Brew en español, no estabais de broma, o sea, No. vais en serio y lo estáis demostrando. Latostada.net, ¿de qué va y por qué la tostada y por qué ese tema? O sea, la tostada porque queremos hacer un ecosistema de desayunos. Tenemos Pues el el otro día sumito. por la comunidad dijo uno en plan, coña Jorge Bosch, dice, ¿cuál va a ser el siguiente elemento de desayuno que van a abordar? Y dijo Rafa,
Churrito. Y me pareció brillante el nombre. Pues mira, ya lo apuntamos para la próxima newsletter que saquemos. No, mira, el nombre, bueno, pues seguir un poco con la coña, ¿no? De Sumito, la tostada. Ujú, El tema, al fin y al cabo, es política, son las noticias políticas a nivel local, pero también un poco a nivel internacional que mueven España y el mundo. Y el concepto, pues no sé si lo has podido leer, es ujú, sí, básicamente una noticia, fulanito dijo tal cosa, el contexto, cómo lo dicen uno, cómo lo dicen otro, porque, a ver, aquí el tema de medios objetivos y neutrales no existe. sí, Entonces, hay unos medios de un lado, otros medios de otro lado, y te cuentan una cosa o te cuentan otra. Y a veces mm, te cuentan lo mismo, y resulta que te están contando lo mismo y pasó otra cosa diferente. Entonces, ¿por qué esto? Pues mira, porque así como consumito, nuestro objetivo es ese, que la gente a nivel financiero tome mejores decisiones para que sean más libres. Un componente de las finanzas personales de cualquier persona y de la proyección de crecimiento a nivel financiero de cualquier persona es la política, es lo que hacen o dejan de hacer los políticos y cómo eso le afecta en el día a día, ¿no? Al fin y al cabo todos pagamos impuestos, todos vemos el estado de los servicios públicos, todos nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Y hay una realidad y es que en España hay alrededor de 200 millones de euros que se van en publicidad institucional, que se sepa, de los diferentes gobiernos a los medios tradicionales. Entonces, nuestro objetivo con ese era un poco ver quién está contando las cosas más cercanas a la verdad o si aquí hay cosas que se tapan entre unos y otros, o vamos, ver un poco quién te está mintiendo, ¿no? Y lo que hacemos es eso, comparar los titulares y luego abajo los datos. Eh, esto y esto. Eh, el tema, o sea, nuestro objetivo con esto es ese, ¿no? O sea, desenmascarar un poco la mafia, porque hay una mafia mediática en este país, y no solo aquí, o sea, de hecho hay un vídeo viral en YouTube de Estados Unidos, de una red que es Sinclair Broadcasting Group, que es un conglomerado de medios enorme en Estados Unidos, donde todos siendo aún de emisoras y de televisiones distintas, de Fox, de CNN, tienen como franquicias de estas marcas conocidas en todos los estados, como los noticieros decían un mismo speech y te lo ponen esto, o sea, como es el mismo speech en todos lados y todos están diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es ese, ver dónde está el punto medio o lo más cercano al punto medio, porque como decimos en la página web, o sea, no nos engañemos, aquí David y yo tenemos nuestras ideas y las tenemos sí. bastante claras. Entonces, pero intentar no llegar a esa neutralidad, sino abrir esos debates, ¿no? De, oye, mira, porque este medio que tiene esta línea editorial me está vendiendo esto de forma tan descarada. Es algo que es un secreto a voces, pero cuando lo ves impacta muchísimo. Mm. Sí, no, y lo que tú dices que al final alguien está escribiendo la newsletter que por muy neutral que quiera ser, al final la forma de redactar cualquier cosa se ve por donde respira una persona u otra. Lo que pasa que Claro, ponéis muy claro, oye, así lo dicen uno, así lo dicen otro, y luego te voy a poner en contexto un poco de la forma más neutral que yo tengo los datos, eso, ¿no? La situación. Eh, ya hemos dicho que estás haciendo Zumito, que estás haciendo otra nueva newsletter. ¿Te da la vida? ¿Tienes ayuda? ¿Delegas parte de algo? ¿Cómo eliges los temas? ¿Cuándo sacas tiempo? O sea, eso para mí es como la pregunta más importante de hoy. Bueno, y agradecerte que me estés dedicando tiempo para contarme todo esto, cuando ahora mismo podrías estar haciendo una newsletter. mira, no, realmente yo creo que más allá de alguna técnica o algún tipo de ritual o algo, no te voy a vender aquí la moto, o sea, yo creo que mi cerebro al punto en el que está a día de hoy está en modo inercia, es decir, llevo 3 años escribiendo Sumito, es algo que me encanta, o sea, el producto me encanta, el ver cómo ha ido creciendo el negocio es algo que me fascina. Eh, y de alguna u otra forma encuentro el momento durante el día, bien sea o bien tarde por la noche o a mitad de tarde o vamos, mi objetivo, o sea, yo
sé que antes de dormir tienen que pasar tres cosas: que mi hijo esté perfectamente, que, que mi esposa esté lo más feliz que se pueda y que se escriba la newsletter. Ya el resto, ya Bueno. veremos, ¿no? Pero con esa filosofía es que estamos, obviamente, es lo que te digo, o sea, al fin y al cabo, la experiencia te hace ir mucho más ágil. Hay días en donde vas mucho más rápido, también dependes de las noticias, y vas cogiéndole el ritmo y ya sabes cómo, por dónde buscar y cómo hacer las cosas, ¿no? Pero, vamos, si esto es optimizable, evidentemente. A día de hoy, el punto más difícil es ese, el buscar la noticia que tenga sentido. Bueno, y Eh, buscar los titulares, el contexto, claro, claro. claro, que al final no es O sea, fácil, ¿eh? tanto con su mito como la tostada del reto, más allá del contenido, porque es mucho más corto que su mito, Mm, porque, y es uno de los ejercicios que yo le invito a cualquier persona que haga. O sea, si tú ves una noticia en el telediario que te gusta o que no te gusta o lo que sea, mira a ver, porque hay cosas que dices, pues ¿cómo es posible que esta noticia en un medio tan importante como el segundo o tercer medio del país no está cubierta por ningún lado? Y son las 11 12 de la noche, mm, esto pasó a las 3 de la tarde de ese día y esta gente no está hablando de esto. Y claro, ahí dices, no puede ser, no es posible. Y sigues intentando buscar la noticia y no das con ella y ahí pierdes un montón de tiempo. Pero es un ejercicio que nos ha permitido hacer la tostada que habla de la calidad el tipo de putrefacción que tienen los medios de comunicación es increíble. mm. Bueno, pues ahí queda dicho la tostada cada día en tu inbox. Jorge, bueno, voy a mezclar aquí dos preguntas Sí. que nos dejaban Jorge y Rafa. Em, Tienen curiosidad por cómo estáis monetizando, pretendéis monetizar todo este conglomerado y estos verticales que estáis creando. Y también Rafa decía que si pretendéis venderlo a algún grupo mediático o cuál es vuestro roadmap para los próximos años. Entiendo que venderlo a algún grupo de estos que está corrompido, ¿no? Pero A ver, es difícil. O sea, nosotros, por ejemplo, haciendo el copy de la web, si te metes en la tostada.net, ves que dice noticias, subvención free o algo así es el tema. Entonces, claro, cuando tienes esa propuesta de valor, ya un eventual éxito a un grupo mediático es bueno, no complicado, se ¿no? sabe lo desesperados que pueden estar. Ya, pero claro, como si te compra un grupo mediático, ¿cómo te dice, cómo Sí. puedes llevar a cabo que es un medio subvención free? O sea, es un poco, a ver, no sé, se verá en el futuro, pero a nivel de roadmap, obviamente la tostada está creciendo. A día de hoy tenemos 600 seguidores, 600 suscriptores, llevamos un mes. Eh, no hemos hecho mayor ruido, vamos a comenzar a hacer ruido. Eh, y bueno, o sea, el primer objetivo en cuanto a la tostada es llevarla a un nivel donde pueda monetizar con anuncios, como hemos dicho. Luego, a nivel de Sumito, pues, hombre, volviendo al tema, hay un montón de mercado todavía por cubrir, hay un montón de gente por impactar en España, pero sí que nos planteamos este año a lo mejor abrir algún país latinoamericano. O sea, queremos hacer una versión hispanoamericana de Sumito y queremos hacerla local. Vale. Porque bueno, las realidades económicas de los países son distintas, hay mercados locales interesantes en cada uno de ellos, pero sin complicarnos mucho, pues bueno, sí que vemos ahí que hay un potencial importante. Y la tostada a nivel de internacionalización, eh, creo que tiene mucho que dar en muchos países, incluso países que no son de habla hispana, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en Estados Unidos hay modelos similares, pero eh, siempre es el referente, ¿no? Pero bueno, en otros países ahí habrá otras oportunidades. En fin, o sea, el roadmap se reduce a crecer, 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 expandir, expandir, expandir internacionalmente y el resto ya veremos. Entiendo que en ese roadmap no está solo Héctor y David, sino que empezaréis a, bueno, pues eso, a contratar a gente, ¿no? Porque llegará un punto en el que, bueno, sobre todo con las locales, pues que os tengáis que apoyar en gente de esos países donde expandáis. Y sobre todo, entiendo que tú pasará un momento en el que, oye, ya no te dé para estar ahí al pie del cañón y sea una parte más, bueno, pues estratégica, etcétera.
Sí, o sea, obviamente a nivel de roadmap ese es el punto ideal. Es verdad que, bueno, todos sabemos que contratar empleados es un paso muy delicado. O sea, cuando tú tienes personas Si en te costó nómina, con universitarios, imagínate con claro, empleados. si tú tienes una persona en nómina, prácticamente que el alimento de esa persona depende de tu negocio, ¿no? Y es algo que hay que tener. O sea, yo contratar por contratar y por decir que tengo empleados Mm, no es mi objetivo, ni el de David tampoco. Queremos hacerlo bien, obviamente vamos a necesitar ayuda, eso está claro. Pero de momento, lo que estamos viendo es ver en qué áreas necesitamos ayuda y ver la forma más eficiente de conseguir esa ayuda, ¿no? ujú, Em, a nivel de ventas o a nivel de contenido y tal, pero sí, o sea, obviamente yo creo que cualquier persona que tiene ambiciones con una empresa sueña con el momento de tener un equipo, ¿no? Creo que es algo que también te da un extra, ¿no? El hecho oye, vamos, no eres tú solo, hay gente que tiene muchas ideas muchísimo mejores que las tuyas, hay gente que puede ayudarte a poner el proyecto 1000 veces más grande, ¿no? ujú. Se llega más Bueno, lejos como al final, eso ¿no? El es, equipo. como dice, ¿no? El secreto de la gente de éxito es que contrata personas más inteligentes que ellos. Y entonces, sí, obviamente, pero precisamente porque queremos tener personas muchísimo más inteligentes que nosotros, queremos hacerlo bien. Ujú, Y sentimos que a día de hoy es difícil entre los dos, pero todavía es algo que podemos hacer, que podemos enfocarnos en crecer para que una vez tengamos un nivel mucho más tranquilo y más cómodo, podamos empezar a sumar gente al equipo. ujú. Genial, estamos ya, te aviso que no quiero, no sé si tienes reunión o simplemente, como decías, que tu hijo esté bien, que tu mujer esté contenta y escribir la newsletter, o sea que no Eso es. quiero, no quiero se nos vaya mucho más el tiempo, pero has mencionado antes Beehive. Ujú. Actualmente MailChimp, o sea, Zoomito lo tenéis en MailChimp, entre otras cosas porque, bueno, según me comentaste, la entregabilidad hay que pagarla y estabais contentos, pero Beehive ha entrado arrasando en el mercado de las newsletters. La tostada ya la empezasteis en Beehive y Sí. ahora, por lo que me has contado, queréis cambiar. Bueno, brevemente cuéntanos un poco por qué Beehive y si le veis alguna pega más allá de todos los beneficios que encontráis. A ver, o sea, el tema de Beehive sí, lo hicimos con la tostada, es que, digamos, el servicio que está de moda, está hecho exclusivamente para newsletter, está muy bien el producto, empezamos la tostada para ver cómo iba, nos ha ido fenomenal, y con MailChimp es verdad que hemos tenido muchos problemas en los últimos meses, o sea, ha sido un poco un calvario, o sea, creo que es una pena que un producto relativamente bueno y con las capacidades que tiene MailChimp, Customer Service es fatal, fatal, fatal en nuestra experiencia al menos. Eh, y bueno, cuando tú tienes un negocio y estás pagando un dinero que crees que no, ese dinero no te está trayendo el beneficio que tú crees que te debería traer, tomas decisiones. Y en Beehive, de momento, pegas muy pocas. O sea, yo creo que está bastante completo el producto, no será perfecto. O sea, si es verdad que, por ejemplo, si te pones a comparar uno tras uno, en MailChimp tienes un chat inmediato de Customer Service, en Beehive es a través de tickets, pero lo que te resuelven es prácticamente lo mismo y el coste es el que es, ¿no? Ujú, Eh, y bueno, sí, o sea, básicamente ese ha sido el razonamiento. Nos ha ido bien con la tostada, en MailChimp estamos pagando un dinero y no, desde hace unos meses han dejado de aportarnos el valor que nos estaban aportando. Entonces, ujú. bueno, hemos decidido empezar ese proceso. A día de hoy todavía no lo hemos terminado, la migración, queremos hacerlo bien, pero yo creo que dentro de unas semanas o así ya estará Sumito en Beehive y tendremos tanto la tostada como Sumito en Beehive. Qué momento, ¿eh? Migrar una gran base de datos. Ánimo. Sí, 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 sí. No, no es sencillo. De hecho, nos hemos puesto en contacto con la gente de Beehive para que nos echen una mano porque Mm, tampoco estás lanzando cohetes a la luna, pero te mm, dices, uff, ¿y qué pasa si hago algo mal, no? mm. Entonces, hemos recibido ayuda de parte de ellos Qué bueno. son bastante atentos en ese sentido. Y también a ver cómo va Beehive, porque está como muy en el mercado anglosajón y tiene una red de
de recomendar a otras newsletters, están los boosts que puedes monetizar tus propias newsletters. Quiero decir que está muy verde en el mercado hispanohablante, pero ostras, si siguen a este ritmo, son cosas de las que nos podemos beneficiar, ¿no? Como pasa ahora en Claro, Substack, que crece prácticamente de forma pasiva, pero Beehive todavía está lejos, ¿no? Y entonces, sí, bueno, eso también os interesará a vosotros explorarlo para potenciar el crecimiento y la monetización también igual puede ser otra vía de... claro. Ujú. Guay. Bueno, y antes de la última pregunta, ahora sí que sí, tengo que invitarte a ti, a ti Héctor, bueno, también, pero a la persona que nos está escuchando, a que si quieres formar parte de una comunidad hecha por y para newsletteros, tienes que conocer Creando Newsletters, que es el espacio donde aprendes, donde conectas y mejoras tu newsletter en compañía a otros creadores. Ya somos más de 180 miembros dentro, así es que solo tengo que decirte que si te quieres unir, visite creandonewsletters.com. Dicha la promo, ahora sí, la última pregunta te iba, mira, la que tenía te la voy a decir, pero voy a cambiarla. Tenía, ¿cuáles son a día de hoy las tres estrategias de captación que mejor funcionan? Pero como has mencionado algo de que la tostada ahora vais a empezar a hacer ruido, casi si te hilo esa pregunta y me dices, oye, pues vamos a probar esto, esto y esto, pues genial. No, a ver, o sea, con la tostada vamos a aplicar el mismo playbook de Sumito. O sea, yo creo que tenemos 3 años de conocimientos, errores y aciertos, y en la tostada vamos a aplicar lo mismo. En Sumito, de hecho, en Sumito empezamos haciendo anuncios de Facebook para tener una base de datos y ver cómo respondía. Es lo mismo que hemos hecho en la tostada y ha Ujú, vale. respondido infinitamente mejor que en Sumito. Eso uno, y ahora viene la segunda fase de Sumito, que en su momento nos tomó 6 meses en llegar a un nivel de crecimiento interesante a través de ahí. Aquí lo estamos haciendo en un mes, que es colaboraciones cruzadas. O Ujú, sea, en Sumito hemos hecho yo no sé cuántas ya, creo, más de 100 seguros, incluso cuidado y no las 200, ¿no? Pero eh, tenemos esa base de datos ahí, de relaciones, de amigos, newsletteros, de gente que al fin y al cabo está en el mundillo y no solo newsletteros, sino perfiles de otros medios. ujú, Eh, y vamos a explotarlo y vamos a ir a por ese público que está ahí, que creo que algún overlap habrá consumido bastante, pero creo que también va a ser un producto que nos va a ayudar a ir un paso más allá. Y luego también Twitter lo vamos a empezar ya con la tostada, porque da mucho juego, mm. todo el desastre político y toda la porquería, por así decirlo, que hay en la política, da mucho juego Sí, en es la Twitter red para, social para ello. sí, y para captar suscriptores a la tostada. Como dicen algunos por ahí, o sea, al fin y al cabo nosotros venimos aquí a decir las cosas como son, ¿no? Los datos, y a algunos les dolerá, a otros no, y otros te dirán que estás monetizando el odio, pero bueno, son los datos, así que vamos a por ello y a por todas. Genial. Oye, pues nuevamente, gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Te iba a decir ya casi que te aplazo a primavera del año que viene para ver cómo está yendo todo esto y si hay un churrito o bueno, no sé qué otro elemento puede haber, pero nada, y lo que sí nos veremos antes para algún newsletter summit, que eso Seguro, también la audiencia estará al tanto si se suscribe a alguna de nuestras newsletters. Así es que seguro. nada, Héctor, un placer como siempre Muchas gracias, Chus, el placer es mío. y seguimos. Seguimos, chao.